Como siempre recordamos por qué estamos en esta clase. Estamos en esta clase porque existe mucho sufrimiento en este mundo. Sufrimiento de diversos orígenes. Enfermedades, pérdidas, accidentes, pandemias, contracciones económicas, dificultades varias. Y es que, como Jesús lo señaló, todo lo que no es el cielo es el infierno. Entonces vivimos aquí en el infierno sufriendo la mayor parte de nosotros. Sandra Ortiz le dice a Alicia que sigue abierto su micrófono. Sigue abierto su micrófono. Perdón. Entonces, ante esto, ante la cantidad de sufrimiento que tenemos, tiene que surgir la frase de, tiene que haber otro modo de ver esto. Esa es la frase mágica que abre las puertas. Tiene que haber otro modo de ver esto. Y la buena noticia, sí lo hay. Sí hay otro modo de ver esto. Y ese modo es simplemente cambiar de guía. Recuerden que en nuestras mentes solo existen dos habitantes. El ego, que nos odia, que nos causa toda clase de problemas y cuya emoción predominante es el miedo. Y el ser de luz, que tiene varios nombres. Los Vedantas le llamaban el Atman. Buda le llamó el ser iluminado que todos tenemos adentro. En las enseñanzas de Jesús es el Espíritu Santo. Pero en general le podríamos llamar el ser luminoso. Ese ser luminoso que vive en nuestra mente es el que nos permitiría ver las cosas de otro modo si nosotros le damos permiso. Ese es el punto. Ese ser luminoso que hay en la mente de cada uno de nosotros es el mismo para cada uno de nosotros. O sea, cuando se une todas las pequeñas chispitas de luz que cada quien tiene en su mente, se hace realmente el ser luminoso. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros ignoramos que la parte más poderosa que tenemos se llama el tomador de decisiones. Y con el tomador de decisiones decidimos no escuchar al ego, sino escuchar al ser luminoso. ¿Y por qué él, si es tan bondadoso, no viene solito? Porque es muy respetuoso, respeta nuestro libre albedrío. Y entonces está ahí esperando a que nosotros le llamemos y le abramos la puerta. Y lo hacemos muy fácil. Lo único que tenemos que decir es, con mi tomador de decisiones te escojo a ti como maestro y como guía. Ayúdame. O con la pura palabra ayúdame, desatan sobre ustedes un poder increíble, un poder más poderoso que todo el universo junto. Y eso los ayuda. Entonces, de aquí la frase de Jesús de hermano, escoge otra vez, que la repite tantas veces. ¿Y por qué escoge otra vez? Pues porque hemos escogido mal. ¿Ven? Nacimos escogiendo al ego. Y el ego nos hizo creer que somos un cuerpo. Y luego crecimos con él. Y las expresiones del ego son yo, mí, me, a mí. ¿Sí? Y entonces eso es puro ego. Si están en manos del ego, el ego los va a atormentar, los va a hacer sufrir, los va a hacer creer que su vida es espantosa y que se van a morir. Eso es lo principal. El ego los quiere matar. ¿Y cómo los mata? ¿Cómo nos mata? Es muy simple. Nos hace creer que somos un cuerpo. Y como el cuerpo sí se muere, entonces el ego nos mató. Pero no somos un cuerpo, somos un espíritu inmortal.
Somos el Hijo de Dios. Y ese espíritu no se muere porque es inmortal. Cuesta muchísimo trabajo pensar que no tuvo inicio, pero tampoco tiene fin, porque habita en la eternidad. Nuestro ser inmortal habita en la eternidad y desde ahí nos ayuda, y nos ayuda muchísimo en todo, si lo escogemos como maestro y guía de nuestra vida. Entonces, hermano, escoge otra vez, quiere decir, deja el ego. Únete al ser de luz. Pídele que sea tu guía. Pídele que te ayude. Y acuérdense de las peticiones que de rutina hacemos. Le decimos, ser de luz, ayúdame. Te escojo a ti como maestro y como guía por todo este día y por toda mi vida. Y te pido específicamente algunas cosas. La primera es, enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar con el perdón real, con el perdón constructivo, no con el perdón destructivo. La segunda es, enséñame a encontrar al único ser que tengo, que es el uno que vive en mí, o el Cristo que vive en mí, que es lo mismo. La tercera que le pedimos es, enséñame que no soy un cuerpo, soy un espíritu inmortal, soy el Hijo de Dios. Y luego le pedimos que nos enseñe que como nunca hemos salido de nuestro hogar, del corazón de Dios, porque vivimos ahí por la eternidad, le pedimos que justamente porque la separación nunca ha pasado, porque esto es un sueño, nos ayude a ver nuestra inocencia. Somos inocentes, no tenemos culpa alguna. Permanecemos exactamente como Dios nos creó. Y como Dios nos creó por extensión, entonces somos tan inocentes como Él. Para que nosotros tuviéramos culpa, Dios tendría que tener culpa. Y eso es imposible. Entonces, somos inocentes. Y luego le pedimos, enséñame a detectar a mi ego y a no creer sus mentiras. Una vez que lo detecte, me va a mentir y me va a tratar de asustar y etcétera. Enséñame a no creerle sus mentiras. Luego, te doy todas mis relaciones especiales de amor y de odio para que las vuelvas santas. Y luego le pedimos que no nos deje tomar decisiones solos, que siempre tomemos decisiones con Él. Y le pedimos que como yo no sé a dónde voy, pero uno que sí sabe me acompaña, entonces que Él me lleve por el camino que Él sí conoce y yo no. Y dejo que Él me guíe junto con los demás, y para eso me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino, pues deseo recorrer el camino que me conduce hasta Él. ¿Les quedan claras las peticiones? No las tienen que hacer al pie de la letra, pero pídanle esas cosas. Son muy necesarias para la vida de cada uno de nosotros. No tomar decisiones solo es crucial, porque como no sabemos qué somos, no sabemos qué es lo que nos conviene. Y siempre andamos deseando cosas que no vienen al caso, porque no sabemos qué somos. ¿Cómo sabemos que comprar un coche nuevo nos va a hacer bien? Nos hace bien momentáneamente porque sentimos rico, pero al rato se va. Y no era eso lo que nos hizo felices. Entonces, que nos enseñe a escoger bien,
que nos enseñe a escoger sabiamente, que nos lleve por donde Él nos quiera llevar y nosotros lo seguimos. Bien, hagamos la pequeña reflexión que hacemos siempre al inicio de estas clases, que dice así: cierra los ojos al mundo que tú ves, y en la silenciosa oscuridad contempla las luces que no son de este mundo aparecer una a una y volverse muchas, y volverse cientos y miles y millones de millones. Cada una de esas pequeñas chispas es el ser luminoso que tenemos en nuestras mentes. Pero contémplenlas crecer, contemplen esas luces que no son de este mundo crecer más y más y más y aún más, hasta el punto en el que donde una empieza y la otra termina, pierda todo significado al unirse todas ellas en un vastísimo océano de luz deslumbrante, luz que, como las chispitas, no es de este mundo. Ese océano de luz deslumbrante que abarca todo, ese es el ser que realmente somos. Ese es el Hijo de Dios, porque Dios solo tiene un hijo, no tiene muchos, tiene uno, y lo estamos viendo. Es ese océano de luz deslumbrante. Esa es la cristeidad. Ese es el Cristo. La cristeidad es un estado, no es un nombre. El que alcanza ese océano de luz deslumbrante le puede añadir Cristo a su nombre. Por eso Jesús es Jesucristo, porque llegó ahí. Pero cualquiera de nosotros que llegue ahí le va a tener que añadir Cristo a su nombre. Ese es el Hijo de Dios. Y ese fue creado por su Padre a su imagen y semejanza. Eso es lo que realmente somos. Somos el Hijo de Dios. No somos los hijos de Dios. Dios no tiene muchos hijos, tiene uno. Porque todos somos uno en esa luz. Y en esa luz deslumbrante que todo abarca y aún así se extiende, y que es como un vasto océano. Arriba aparece un arco de la misma luz que se extiende muy rápidamente hacia todas direcciones, y cuando toca el océano se vuelve uno con él. Y ese es el Padre y el Hijo juntos. Y entonan himnos de agradecimiento, el Hijo al Padre y el Padre al Hijo. Y ese es el uno. Ese es de lo que no podemos decir nada porque está más allá de nuestro entendimiento. Podemos decir algunas cosas del uno. Podemos decir que ahí se experimenta dicha, paz, felicidad y unión eternamente. La eternidad, vuelvo a repetir, no es el tiempo extendido indefinidamente. La eternidad es la ausencia de tiempo. Y la eternidad nos dice que nada de esto tuvo un inicio y nada de esto tiene un fin. Ha existido siempre, sin inicio, sin final. Y ese es el corazón de Dios. Y ahí vivimos. Ese es nuestro hogar. Vivimos en el corazón de Dios, soñando que estamos aquí, pero esto no es más que un sueño. Esto es ilusorio. Este mundo en el que vivimos, todo fragmentado, todo lleno de cuerpos y de cosas,
No es cierto. Entonces, gocen por unos momentos de la paz de estar en su hogar, de la dicha que implica estar con todo lo que hemos amado y todo lo que amaremos, incluyendo nuestras mascotas y todo lo viviente que hemos amado. Y ahí estamos siempre, siempre, por la eternidad que no tuvo inicio ni tiene fin. Ese es nuestro hogar. Entonces, ¿cómo es que estamos soñando esto? Acuérdense, porque una pequeña fracción creyó separarse y se le olvidó reírse. Se le olvidó reírse de que no es posible separarse. Y entonces apareció todo esto que les he enseñado en esquemas previos. Es un sueño, es una película. Y como estamos en el sueño, tenemos que despertar del sueño. Y tenemos que, como Dorothy, la del Mago de Oz, ¿cómo regresó a su hogar? Despertó, estaba soñando. Todo el cuento del Mago de Oz y de la bruja mala era un cuento. Ella nunca se fue de su casa, estaba soñando. Igual que nosotros, nunca nos hemos ido de nuestra casa. Y entonces el título de estas conferencias es engañoso. Caminando de regreso a nuestro hogar no es posible porque ya estamos ahí y porque todo esto ya pasó. Pero le llamamos caminando de regreso a nuestro hogar porque tenemos que hacer algunas cosas para regresar. La primera es que nos tenemos que tomar de la mano de nuestro ser de luz. Y la segunda es que aprendamos a perdonar con el perdón correcto. Y esa es la escalera que nos conduce directo al lugar de donde nunca hemos salido. Nunca hemos abandonado eso. Pero vamos a despertar del sueño y a vivir en eterna dicha, en eterna paz, en un lugar en donde no hay formas, no hay grados, no hay dualidades, no hay opuestos, no hay bueno y malo, no hay alto y bajo, no hay antes y después, no hay fuerte y débil, no hay abusador ni abusado. ¿Sí? Todo es uniforme. Todo eso que está unido es el verdadero amor. El amor es unión. No es como el amor de la tierra. El amor de la tierra es amor romántico y se va transformando en un amor más quieto, pero sigue siendo un amor especial. Y nosotros le pedimos al ser de luz que convierta todas nuestras relaciones de amor especial en relaciones santas. Y santo quiere decir unido. Ese es el verdadero amor. La unión es el amor. Y en el ser de luz que tenemos en nuestras mentes solo existe amor. Y en el ego solo existe miedo. Lo que nos dice esto es que solo hay dos emociones. Miedo, producto del ego, y amor, producto del ser. Y somos amor. Lo único que tenemos que hacer es recuperar nuestra identidad. Fuimos creados por extensión del amor. Y permanecemos así. Entonces, si alguien les pregunta qué eres, no quién eres. Quién eres dicen su nombre. Y eso no son. Es una colección de sonidos. ¿Quién eres? Y respondiera, soy amor, estaría diciendo nada más la verdad. Los dejo unos momentos en silencio, disfrutar de la paz y la dicha que está en esa inmensa luz de amor, de unión, de paz, de dicha sin límites, de gozo sin límites.
Empápense de eso. Guárdenlo muy profundo en su memoria y evóquenlo cada vez que sientan algún malestar. Nada más recuerden su origen y recuerden dónde están realmente. Y suavecito, poco a poco, regresen aquí, a su cuerpo, y platiquemos un par de horas de cómo es esto de regresar a nuestro hogar. Lo primero que les tengo que contar hoy, hemos hablado del mundo real muchas veces, ¿se acuerdan? El mundo real es el mundo perdonado. En el lenguaje común se llama iluminación. Y hay un libro que describe las iluminaciones de muchas personas, ¿eh? Y desde luego hay iluminados que son anónimos. El iluminado es aquel que perdonó todo completamente y que de repente ve un flash de luz enorme, indescriptible, que abarca todo. La percepción de esa luz no es como la percepción de nosotros, en donde hay alguien que percibe y lo que percibe. El darse cuenta de esa luz es darse cuenta de su identidad. Dura un tiempo y luego se regresa a la vida ordinaria. Y dice Jesús que al final de la escalera, en el mundo real que les describo, Dios solo estira su brazo y nos mete a su corazón. Obviamente, metafóricamente, Dios no tiene brazos, pero es una muy bonita frase. Dios estira su brazo y nos mete a su corazón. O sea que tenemos que iluminarnos a base de perdonar y perdonar y perdonar. Y cuando el mundo esté perdonado, vamos a ver ese flash de luz, esa conciencia que algunos le han llamado conciencia oceánica o conciencia cósmica. Y hoy les quiero leer un ejemplo de alguien que se iluminó. Este libro contiene muchos ejemplos de iluminación, pero uno de ellos se llamaba Baruch Spinoza, fue un filósofo judío, a quien los judíos lo expulsaron del judaísmo por decir las cosas que dijo, porque Baruch encontró el mundo real y se iluminó. Y Dios estiró su brazo y lo metió a su corazón. Y yo les recomiendo que busquen en Google Baruch, se escribe Baruch, y luego Spinoza, sin E, S-P-I-N-O-Z-A, Baruch Spinoza. Y lean, por favor, la descripción de Dios que hace Baruch, que era un iluminado. Es bellísima la descripción. Se las recomiendo altamente. Y la leen en unos minutos. Baruch indudablemente estaba iluminado. Y fue un enorme, enorme maestro y enseñó a muchísimas gentes. Y les quiero leer un poquito de su vida y de su iluminación. Baruch nació en Ámsterdam
el 24 de noviembre de 1632. Era hijo de un judío portugués y siendo judío él mismo a la edad de 24, dijo: me corto solemnemente de la comunidad de Israel. Era un intelectual muy completo y un entusiasta discípulo de Descartes, y con todo y que cesó de ser su seguidor al final de 5 años, se concentró en el pensamiento y en el estudio que le costó ni más ni menos que lo excomulgaran, lo sacaran del judaísmo y mucho más del catolicismo, y se quedó sin identidad religiosa. Pocos modernos, porque esto es moderno, si comparamos con que estas cosas que hemos estudiado desde la Advaita Vedanta 5,000 años antes de Cristo, el año de 1632 ya es la época moderna. Pocos modernos han tenido tantos discípulos como él, como por ejemplo Goethe, el autor de Fausto, fue su discípulo, Coleridge, Novalis, Hegel, Lessing, Herder, Schelling, Schermaster y muchos otros. Y entonces se admite que Baruch Spinoza es el autor de la moderna filosofía. No es posible mostrar que Baruch fue un caso de conciencia cósmica en el sentido de que puede ser mostrado, pero obviamente la tenía. Y se puede ver que los detalles de la iluminación de Baruch, con todo y que no se conocen, sí ocurrieron. Todo lo que podemos hacer es ver su obra y juzgar por nosotros mismos si estaba o no estaba iluminado. Si ustedes leen la descripción de Dios de Baruch, es de un iluminado sin duda. Entonces, Spinoza no puede permitir que exista el pecado y el mal como una realidad. Él dice que no existe. Y es lo mismo que dijo Jesús, y es lo mismo que dijo Buda, y es lo mismo que yo les he enseñado. No tienen culpa alguna. Son inocentes. Y Baruch lo dijo. Y él dice, no puede haber pecado ni mal en la realidad, y no puede haber algo contrario a la voluntad de Dios. Y el mal y el pecado sería contrario a la voluntad de Dios. Es inexacto y es una figura del lenguaje decir que el hombre puede pecar o puede ofender a Dios. ¿Cómo? Si el hombre ni siquiera existe, es un sueño, ¿cómo va a ofender a Dios? Entonces, estas creencias de que yo ofendo a Dios con mis pensamientos o con mis acciones, no es posible. Sigo en una inocencia completa. Estoy en un sueño. Y en un sueño, si ustedes soñaran que matan a alguien, ¿lo mataron? No. Si ustedes soñaron que cometieron un crimen terrible, ¿lo cometieron? No, era un sueño, igual al que estamos viviendo. Entonces no podemos ofender a Dios, no podemos hacerlo enojar, como dice el catolicismo. No es cierto, porque el amor de Dios es el mayor don que Dios nos da. Desde otras pasiones de las que nos podemos desprender, pero ¿de qué no nos podemos desprender? Del amor. El amor es inherente a nosotros, es nuestra identidad. Somos amor
porque fuimos creados por el amor y fuimos creados por extensión de Dios. Si Dios es amor, ¿qué somos cada uno de nosotros? Puro amor. Nuestra identidad es amor. Claro que sería muy raro que a alguno de ustedes le preguntaran, ¿y tú quién eres? Y respondiera, yo soy amor, pero estaría diciendo la verdad. Y entonces decimos, yo soy Mariano Barragán. Eso es una colección de sonidos que no soy yo. Yo soy amor, es mi verdadera identidad. Y cada uno de ustedes lo es también. Entonces, nos podemos librar de todas las pasiones, pero no del amor, porque la debilidad de nuestra naturaleza no subsistiría sin el gozo de que alguien nos está sosteniendo en amor. Esto es la fuente de todo conocimiento, la más perfecta. Y como todo conocimiento deriva de Dios, podemos conocer a Dios mucho mejor que lo que nos conocemos nosotros mismos. Este conocimiento del amor de Dios, que es la unión del alma con Él, dice, la unión del alma con Dios es el segundo nacimiento y por lo tanto es la inmortalidad y la libertad completa. ¿Se acuerdan del segundo advenimiento de Cristo? El primero fue cuando vino y enseñó y etcétera, y dijo que iba a volver. Bueno, el segundo advenimiento es cuando despertemos del sueño. Ahí todos vamos a ser el Cristo, el Hijo de Dios, y como tal, puro amor. Nuestra identidad real es amor. No puede dejar de serlo. No importa qué hagan. El pozolero que se dedicaba a disolver cadáveres en ácido clorhídrico es amor. Nada más que no lo sabe, obviamente. Si lo supiera no haría eso. Pero como es un sueño, no está haciendo nada. Y la última cláusula de la frase que les acabo de decir se toma de que la unión del alma con Dios es iluminación y es el segundo nacimiento, porque es la inmortalidad y la libertad. Y Spinoza dice, el amor hacia algo que es eterno e infinito libera la mente y la conduce a puro gozo. Es totalmente libre de pesar. Y esto es grandemente deseado y buscado por todos nosotros. Esto es el estado de la unión con el Brahman de la que hablaban los Advaita Vedantas. Este es el gozo que describe el poeta Walt Whitman. Esto es lo que dijo Yepes y el resto de todos los filósofos. Y la parte en la que nos dice que el mayor bien es estar dotado de ciertas características, pregunta qué características van a enseñarnos nuestro propio lugar. ¿Y cuál es nuestro propio lugar? La unión con todo, la unión con Dios. Esa es nuestra naturaleza, pero ese conocimiento no existe fuera de la iluminación, mientras, por otro lado, el que ha entrado en esta iluminación o conciencia cósmica lo posee. Así que Spinoza, en lugar de buscar explicaciones artificiales para que correspondan dos aparentes cosas como cuerpo y mente, pronuncia valientemente que el cuerpo y la mente son la misma cosa y solo difieren en algunos aspectos.
Así lo dijo Whitman también. Y ¿ha preguntado a alguien si alguien ha visto un alma? Entonces él dice, ve tu propia forma. Eres un alma disfrazada de cuerpo. Entonces, Spinoza clasifica nuestro conocimiento de una manera que necesite la inclusión de lo que es llamada intuición. Por intuición sí sabemos esto. La intuición es algo inexplicable, pero que nos lleva a esto. Él dice, por ejemplo, podemos aprender cosas. Alguien nos las puede enseñar. Alguien se puede sugestionar y tener experiencias. Alguien puede razonar. Alguien puede aprender por percepción. Pero el único modo de aprender y saber procede de la idea adecuada de la naturaleza, de cómo es Dios y de un conocimiento adecuado de la naturaleza de las cosas. Estas son palabras de Spinoza y en su conocimiento de iluminado enseña que todo esto está al alcance de cualquiera de nosotros. Lo mismo dice Jesús. Jesús dice, no hay nada diferente en mí que ustedes no tengan. Lo único que es diferente es que todo en mí procede de Dios y en ustedes. Y es lo único que tengo. Y en ustedes eso es algo solamente potencial. Pero todos van a alcanzar eso. No hay uno que no. Y entonces, ¿qué va a pasar con los buenos y los malos? ¿A todos se les va a dar lo mismo? Sí, nada más es cuestión de tiempo. Digamos, alguien que es un asesino, y más un asesino masivo como Stalin o como Hitler, se va a tardar millones de años en alcanzar este estado. Y alguien que sea bondadoso y amoroso, se va a tardar mucho menos. Y alguien que perdone, cada vez que perdona, no se imagina los miles de años de vidas que se ahorra con cada perdón. Si supiéramos esto, no haríamos otra cosa que perdonar. Por eso mi insistencia en que perdonen y perdonen y perdonen y perdonen y perdonen todo el tiempo. Y perdonen lo que no ocurre. Ese es el perdón constructivo. Ese es el perdón verdadero. Ese es un milagro. Un milagro es convertir un pedazo de estas sombras en un pedazo de luz y un pedazo de fragmentación en un pedazo de amor. Eso es un milagro y se extiende vertiginosamente por todo el universo. Cada vez que ustedes perdonan, no tienen idea de cómo viaja su perdón y cómo acorta su tiempo en el sueño. Si se dieran cuenta de esto, se la pasarían perdonando todo el día. Pero tenemos cosas que hacer. Tenemos que hacer cosas más importantes que perdonar, dicen todos. No tienes que hacer nada más importante que perdonar. Perdonar es lo más importante que hagas en tu vida. Hay dos caminos para llegar a la iluminación. Uno de ellos es el contemplativo, el de la meditación. Y hay que meditar y meditar y meditar y meditar, tanto que se le borra a uno la raya de las nalgas, porque está uno sentado. Pero el camino de la contemplación sí es muy largo y sí es un tanto tedioso. El camino del perdón es mucho más corto, requiere mucho menos esfuerzo. No se tiene uno que sentar en flor de loto.
y pensar en opuestos y unirlos y olvidarse de sí mismo en un estado de samadhi. Eso es lo que hace la meditación. El perdón es mucho más fácil y mucho más rápido. El perdón es nuestra misión principal, no lo olviden. ¿Eh? Y entonces, ¿qué se necesita para perdonar? Lo único que se necesita es estar alerta. ¿Eh? Ya, una vez que escogieron como maestro a su ser de luz, entonces se ponen alertas a cualquier cosa que les moleste, a cualquier cosa que los perturbe, a cualquier cosa que crean que les hace daño, y la perdonan porque no está, porque no pasó. ¿Eh? Es que alguien en el coche de junto me mentó la madre, lo perdonan porque no pasó. Es que algún sujeto maltrató a uno de mis hijos, lo perdonan porque eso no pasó. Y Jesús nos dice que no hay orden de dificultad en los milagros. Si se puede perdonar lo mismo un asesinato porque no ocurrió, que un tropezón en un elevador porque tampoco ocurrió. ¿Y cómo va a ser lo mismo? Es lo mismo porque convierte un pedazo de sombras, un pedazo de sueño, en un pedazo de amor, ¿entienden? Entonces, como lo ilusorio sí tiene magnitudes, pero lo real no, cuando ustedes toman un pedacito de lo ilusorio, toman un pedacito del sueño y lo perdonan y lo convierten en un pedazo de cielo, ¿cómo medirlo? Es igual perdonar un empujoncito en un elevador o que a una de ustedes les pellizquen una nalga. Lo perdonan porque no pasó. ¿Eh? Eso no quiere decir que no reaccionen y digan, pellízcame la otra. No, 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 no. Se pueden defender. ¿Eh? Pueden decir, no me hagas eso. ¿Eh? A menos que les guste que les pellizquen las nalgas. Ese sí, pues ofrezca. ¿Eh? Pero a la mayor parte de ustedes, señoras, no les gusta que un extraño pase y les pellizque una nalga. Perdónenlo. No ocurrió. ¿Cómo no? Si sí lo sentí. Y yo tengo unas nalgas muy sensibles. Bueno, perdónenlo porque no ocurrió. A mí nunca me las han pellizcado, porque no tengo, solo tengo una rayita. Dios me dio nalgas de aspirina. Entonces me es incómodo sentarme. No tengo los cojines que algunas de ustedes tienen, que son envidiables. Se han de sentar comodísimas en esas cosas. Pero bueno, sigamos con esto antes de que empecemos a desvariar. Spinoza se iluminó y al iluminarse dijo tantas cosas tan bellas que vale la pena que todos ustedes lean cuando menos su descripción de Dios. Y solo tienen que picar en Google el concepto de Dios de Baruch Spinoza y vean qué pedazo de sabiduría más inmenso. Por ejemplo, dice, no me busques en lugares lúgubres, como las iglesias. Búscame en el campo, búscame en una puesta de sol, búscame en una flor. ¿No les parece más cierto que ir a un lugar semioscuro, a buscar a Dios, que porque es la casa de Dios? No es cierto, eso es una cosa que inventamos en el sueño. La casa de Dios es el cielo. No hay casa de Dios aquí. No, pero a mí me dijeron que Dios estaba en la sacristía, ¿cómo no? En la hostia. ¿Cómo va a estar Dios ahí, hombre, por favor? Dios está en el cielo. Por eso cuando yo hice mi primera comunión no sentí nada y creí que me iba a ir al infierno. Porque me había dicho la monjita que iba a sentir a Dios como algo lo más grande que había pasado en mi vida. Y me dieron la hostia y no sentí nada y dije, puta madre,
ya me voy directo al infierno. Porque además volteo a ver a mis amiguitos y estaban con cara así de angelitos, con las manitas juntas, sintiendo a Dios que a mí no me habían dado. Yo dije, pues ya me fastidiaron, ni modo. Por andar molestando a la monjita, preguntándole qué es fornicar, ella se ciscaba toda y no me lo podía explicar. Y yo por maloso le preguntaba qué era fornicar. Y sabía que ella no me iba a explicar la fornication. Yo creo que ella nunca había fornicado. Pero sí sabía que era fornicar, pero no me lo quería explicar. Y yo le decía, no, Sor, a ver, ¿qué tal que yo estoy fornicando y no sé? Entonces, a ver, explíqueme eso de la fornicación, porque es uno de los 10 mandamientos. Y ella me decía, mira, hijo, pues cuando vayas a confesarte con el padre, pregúntale. No, yo quiero que usted me diga ahorita. ¿Qué tal que ahorita estoy fornicando y no sé? Porque no sé qué es fornicar. Y sí sabía, pero me gustaba molestarla, la pobre viejita. Entonces, me dan la hostia, no siento nada y voy al infierno. No sabía que ya estaba en el infierno, como todos nosotros. La buena noticia es que estamos en el infierno, porque todo lo que no es el cielo, ¿qué es? El infierno. El meritito infierno. El sueño, afortunadamente es un sueño, es el infierno, pero no es cierto, porque es un sueño. ¿Y de este sueño nos podrían mandar al infierno? No, por favor, no crean esa mamada. Eso es una mamada. Que el que se muere en pecado se va al infierno, ¿dónde podría caber en el amor de Dios que por muchas cosas graves que hicieran, los mandara al infierno por toda la eternidad? ¿En qué cabeza cabe? Pues en el catolicismo, en donde la misa empieza por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cuál culpa, coño? Yo nunca he tenido el valor de pararme en la iglesia y decirles, oigan, no hay culpa, hombre, no mamen. Y no lo voy a hacer, sería irrespetuoso. Pero cada vez que voy a una misa de difuntos, porque son las únicas que voy, y oigo lo de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, yo digo, por mi inocencia y por mi gran inocencia, que es la verdad. No hay culpa alguna. ¿No es así, Rosy? ¿Tienes culpas? ¿Eres inocente? Ahora ya no soy inocente tal como Dios me creó. Exactamente. ¿Y antes creías que tenías culpas? Ay, sí, a mí me tocó crecer, con la religión católica y sí, yo también no entendía por qué a mí me decían mi abuelita y mi mamá que me portara bien de niña, que porque cada vez que me portaba mal, que por eso Jesús estaba crucificado. Y entonces de verdad que Imagínate. yo decía, pues es que comer un dulce de más o cosas así chiquitas, decía, pues no tiene por qué hacer que ese señor se sienta mal porque se siente rico, ¿no? O ¿Verdad que sí? dulce. Y de verdad que sí, sí me hicieron sentir mucha culpa y la padecí, pero de muy chiquita, ¿sabes? Incluso recuerdo que Semanas Santas, cuando íbamos a ver a mis abuelos, estando niños, o sea, 8, 9, 10 años, teníamos que irnos a confesar. Y yo decía, pues, ¿qué pecados puedo tener yo o qué pude haber hecho mal, no? Sí. Pero sí, sí está grave como de chiquita, pues me hacían sentir culpable por algo que realmente, pues nunca había pasado. Y ahora que soy grande, pues lo entiendo y más a favor, porque realmente, pues soy inocente. Perfecto, perfecto, hija. Si ya aprendiste eso, ya aprendiste el 90% de lo que tenías que aprender. Tienes un corazón puro e inocente. Yo fui educado por los lasallistas, que son muy católicos. Y los lasallistas me enseñaron a que si yo comulgaba
9 primeros viernes seguidos tendría asegurada algún tipo de auxilio espiritual a la hora de mi muerte. Y dije, yo voy a hacer los 9 primeros viernes, porque de pendejo que me agarran sin pasaporte. Y entonces hice los 9 primeros viernes, pero tenía una conciencia muy escrupulosa. Entonces me iba a confesar y le decía al Padre todos mis pecados, y hasta los que no había hecho los inventaba. Entonces ya salía purificado. Pero 10 metros adelante pasaba una chava con un trasero muy bien dotado, y yo lo veía y le decía, en la madre. Me decía a mí mismo, sí la viste con deseo, no te hagas pendejo. Chin. Pues entonces me regresaba al confesionario, Padre, me acuso de que le acabo de ver las nachas a una chava con deseo lujurioso. Ay, hijo. Bueno, reza otros 10 Padres Nuestros y lárgate. Y salía y me volvía a pasar alguna otra cosa y me regresaba al confesionario. Me acuerdo que una vez me regresé 6 veces y el Padre me dijo, ya párale, porque no estás haciendo nada. Pero yo veía pecados por todos lados, uno tras otro, y cargaba una carga de culpa que de veras me pesaba más que el mundo le pesa a Atlas. Pero ya no. Ya como Rosy sé que soy inocente y que nunca he tenido culpa alguna, porque las cosas malas que he hecho son hechas en el sueño, no son ciertas. Yo permanezco como fui creado, y fui creado en total inocencia, como cada uno de ustedes y cada uno de los seres vivos. Fuimos creados por extensión de Dios y así permanecemos. La tristeza es que somos ignorantes y no sabemos qué somos. Acuérdense que la palabra clave aquí es qué soy. Como no sé qué soy, tampoco sé qué es bueno para mí. Alguien que no sabe qué es, como todos nosotros, no sabe qué es bueno. Y entonces tenemos toda clase de deseos e ideas falsas acerca de qué nos hace bien. Pero hay una parte interesante en lo que les quiero enseñar hoy. Pero antes de tocar eso, yo quisiera saber si practicaron sus respiraciones contando del 1 al 10, cuando expulsaban el aire. ¿Alguien lo hizo? ¿No lo hicieron? Ah, Ana Marina sí lo hizo. ¿Y cómo te fue? Bien, doctor. La verdad concentrar? es muy bueno contar hasta 10 porque no tenemos la mente en un lugar. Exactamente. ¿Y desde dónde cuentas, Ana Marina? 1. No, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué parte de tu cuerpo? Desde tu jara. Ah, sí, desde el jara, porque la respiración la tenemos desde ahí. Y empezamos con el jara, en el jara, y se siente luego. Doctor, sí. Discúlpeme lo que le voy a decir, pero hasta sentimos cosquillitas en el jara. Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué te voy a disculpar? ¿Qué no, porque cosquillas en el jara? Si sintieras cosquillas más abajo ya te estarías calentando, pero eso no es. Doctor. Bueno, cualquiera. Acuérdense que el jara está entre el pubis y el ombligo. Exactamente. Y en el mero centro del abdomen, es un limoncito. Y cuando ustedes se concentran en su jara, lo van llenando ¿de qué? No me digan que ya se les olvidó. Marisa, ¿de qué lo vas llenando? ¿De perdón? No, de yoriki. De yoriki. De yoriki. Yoriki o prana
es O la prana. energía sutil que entra a nuestro cuerpo cuando respiramos desde el jara y no sale. O sea, se van llenando de yoriki. Y pronto ese yoriki los hace entrar en un estado que se llama samadhi. Samadhi es entrar en un espacio muy vasto. Marta, está prendido tu micrófono. Sí, yo también. Marta Lozano tiene abierto su micrófono, por favor, ciérralo. Gracias. Y estabas abriendo unas papas fritas que seguramente se llaman rufles. Sí, Que son muy profesor. sabrosos, por cierto. A mí me gustan los chetos. Pero bueno, cada quien tiene gustos diferentes. Pero bueno, cuando el yoriki los va llenando poco a poco, y cuando los llena todos y empieza a salir de su cuerpo, pasa un fenómeno muy interesante. Entra uno en un estado que se llama samadhi. Es como entrar en una extensión muy vasta. Y tiene la ventaja de que hace que uno se olvide de sí mismo. Y decía el más ilustre maestro de Zen japonés, que se llamaba Dogen Zenji, que si quieres saber de ti, tienes que olvidarte de ti. Y entonces, al olvidarte de ti, serás iluminado por las 10,000 cosas. 10,000 cosas le llaman los japoneses a todo lo que existe. Es una metáfora. Y es cierto, meditando y entrando en samadhi, se olvida uno de sí mismo. Es un estado muy bello. ¿Eh? Entonces, es una manera de regresar al corazón de Dios. Guillermina, ¿tú tienes alguna clase de celebración en tu casa? Hola. No, no tengo ninguna clase. Estoy en el parque escuchándolo. Ah, pero tienes tu micrófono abierto y se oyen muchas risas. Eso sí. Eso sí, ¿verdad? Alguien está celebrando en grande. Yo ya lo cerré. Muchas gracias. Se oye el fútbol. Se oye el fútbol, entonces está otro micrófono abierto. Vamos a buscarlo porque ya son 47. No, parece que nadie. Era ella sin querer, pero ya lo apagó. Era ella sin querer, ¿verdad? Pero ¿cómo sabes que fue sin querer? A lo mejor fue de mal hora para hacer ruido. ¿Eh? Hay que perdonarla. Exacto. ¿Eh? Eso se llama juzgar. Y eso es lo que no debemos hacer porque el juicio fragmenta y el perdón une. Entonces, no juzgar y perdonar es la clave para regresar a nuestro hogar. Y si ustedes practican un poquito de esta respiración desde el jara, contando en la expiración, cuando arrojan el aire, 1, toman aire, 2, toman aire, 3, hasta el 10, y luego regresan al 1. Van a ver que parece una práctica muy fácil, como de kindergarten, pero no es cierto. ¿Eh? A veces creemos que estamos tan metidos que vamos 9, 10, 11, 2, ya me caí del mecate, ¿ya ven? No me debí de pasar de 10. O voy en 5. ¿Qué habrá de cenar en el refrigerador? Porque me está dando hambre. Ya se salieron. Regresen al 1. Si se pasan, se distraen, regresen al 1 y vuelvan al 10. Van a ver que no es tan fácil. ¿Eh?
Parece de kindergarten, pero no es tan fácil. Pero háganlo, les da mucha paz. Se olvidan de ustedes. O sea, Mariano, vamos inspirando un poco y decimos 1 y inspiro otro poquito, 2. No, no. La respiración consiste en 2 movimientos. Inspiración es tomar aire y expiración es sacar el aire. En la expiración, desde tu jara, cuentas 1 mientras soltando el aire. Vuelves a inspirar y cuando sacas el aire, 2. Vuelves a inspirar y cuando sacas el aire, 3. Y si se te olvida, regresas al 1. Y si te pasas, regresas al 1. Y si te acordaste de que no le hablaste a fulana y que habías quedado de hablarle, regresas al 1. Es una práctica en atención y en entrar a la mente. Esa es una ruta de entrada a la mente muy sencilla. En la mente se olvida uno de sí mismo, porque generalmente va a dar al justo tomador de decisiones que no se va por el ego, ni se va por el ser de luz, está neutral. Igual que un coche, cuando lo ponen en un neutral, no importa cuánto acelere, no camina. ¿Alguien tiene preguntas de esta práctica? Háganlo, yo los invito a hacerlo. Parece que no tiene objeto. Háganlo 5 minutos, hombre. ¿Qué les cuesta 5 minutos? Mariano, yo sí tengo una pregunta. Sí. Cuando expiras, cuando sueltas el aire, ¿lo haces por la boca contando 1 o es mejor que lo hagas con la boca cerrada para guardar la energía o cómo funciona? ¿Qué es mejor? Puedes tener los labios entreabiertos. Entonces, cuando expulsas el aire, sale un poquito por tu boca y un poquito por tu nariz. Tienes los labios así un poquito entreabiertos. No cuento en voz alta, cuento con la mente. Estoy contando en voz alta ahorita porque les estoy enseñando. ¿Alguien no lo tiene claro? Pregúntenme. ¿Está claro? Yo les ruego que hagan estos 5 minutos. Van a ver qué paz. Y eso los deja en una gran disposición. Ay. Alejandra, ¿qué quieres decir, hijita? Maestro, nos dijeron, bueno, ya con Pepe Huerta nos comentaba que cuando hiciéramos ese tipo de respiraciones, procuráramos tener la lengua en el paladar. Tiene que ver también aquí, por ejemplo, que podamos hacer, yo lo hice la cuenta así del 10. Me ha costado, pero estoy insistiendo. Porque tiene razón, cuando empiezo a hacer, yo siempre tengo la lengua, la punta de la lengua en el paladar. Y si se me vienen pensamientos y tengo que volver a empezar otra vez. O sea, ¿eso tiene que ver algo o no pasa nada o sí pasa algo? Mira, cuando sigues una meditación budista rigorista, no solo tienes que tener la lengua en el paladar, sino tienes que tener los pies por lo menos en semiloto, es decir, una planta del pie encima del muslo y la otra abajo. Idealmente es en flor de loto, pero el que haga la flor de loto está en mucho dolor, no puede ni meditar. Se necesita mucho entrenamiento para hacerlo. Y también, en rigor budista, tienes los ojos semicerrados. No los debes tener abiertos ni cerrados, sino semicerrados, así como unas rendijitas. Y también tienes que tener un mudra. ¿Qué es esto? Esto es un mudra, que te lo pones en el jara. Pero esas son, ¿qué les diré? Ya cosas que son del estricto linaje budista,
así me enseñaron a mí, pero luego me di cuenta que no era necesario sentarme en medio loto, porque eso me costó una rodilla. Sentados en una silla o en un sillón es lo mismo. No lo hagan acostados porque se duermen. Pues háganlo sentados cómodamente, pongan sus pies en el suelo, no tienen que poner el mudra ni la lengua en la campanilla o en las orejas como tú los pones, María Alejandra. En el paladar. Bueno, es lo mismo, póntelas en las orejas. Gracias, maestro. O en la punta de la nariz. A ver, saca la lengua, ¿te alcanzas la nariz? A ver. No. ¿Verdad? Hay que hacer pero sí mucho. vas a hacer taquito. Sí, Sí, pero no me llega a la nariz. practica. Ok. Cuando te llegue, no pasa nada. Ok. Gracias. Vamos a ver. Oye, Mariano, tú tenías el centro ahí en Monte Tauro. Yo llegué a ir ahí a meditar. ¿Llegaste a ir ahí? Sí, llegué ahí con Guítele. Con Guítele. Ella me llevó. Y lo quitaste porque estuvo bastante tiempo. Y era muy rígida o sea, tratábamos de meditar así tipo sendo, ¿no? Sí, es un sendo. Y andábamos así todos derechitos. Era el centro Zen de la Ciudad de México. Sí, ¿y por qué lo quitaste, Mariano? No lo quité, ¿sabes? Es que mi maestro, el que venía a los retiros, se murió en el 95. Y al morirse él, sus sucesores eran mis compañeros. No me gustaba mucho aprender de ellos porque pues estábamos al mismo nivel. Claro. Y cuando él se murió, yo decidí dejar el centro Zen y se quedó a cargo, me parece que Ramón y Luli. Y luego se disolvió. Lo pasaron un rato a Monte Líbano, no me acuerdo por qué, y de ahí se fue. Sí, y originalmente la idea del maestro japonés que teníamos, el maestro iluminado, el que se murió en 95, él me pidió que yo fundara el Centro Zen de México porque él quería que yo fuera su sucesor aquí en México. Pero para eso tenías que pasar 400 y tantos koanes y yo me quedé en 300 y pico. Nunca llegué. Tienes que pasar todo eso para ser sensei. Ya te ponen un manto amarillo en lugar del negro que usamos. Y, en fin, para hacer una historia larga, corta, nunca llegué. No, este era Sunrai Suzuki, ¿no es tu maestro? No sé si lo ves. No, de Suzuki Roshi, ese estaba en San Francisco. En San Francisco es ok. Sí. Yo creo que era este. Se llamaba Maezumi Roshi. Ok. Y está enterrado en el monasterio de la montaña, allá donde vamos a meditar. Una montaña bellísima. Pero bueno, son tiempos pasados. Tiempos pasados, pero claro. Muy bonito. Y me gustaba mucho el lugar y bueno, el clima y la energía que se sentía era de verdad muy enriquecedora. Desde que entraba se sentía mucha paz. Sí. El lugar era bello también. Sí. Yo conocí a un cuate que no se inmutaba si había que matar a alguien. Y una vez fuimos a caminar a una montaña porque íbamos buscando hongos mágicos, o sea, psilocibina. Y nos estaba llevando un señor. Y este muchacho se llamaba Gilberto. Le dije, Gilberto, este cuate nos está caminando en círculos, porque ya pasamos por aquí. No te preocupes, dice.
Si intenta algo, lo matamos. Yo me fui casi de espaldas. Nada, no te preocupes. Si intenta algo, lo matamos y ya. Tan fácil. Pero bueno, entonces estábamos en que les tenía que enseñar esto que es muy, muy importante. Y está en el libro del Curso de Milagros. No percibo lo que más me conviene. Eso quiere decir que la mayor parte de los deseos que tenemos no tienen nada que ver con lo que más nos conviene, con lo que nos hace bien. Como no sabemos qué somos, tenemos toda clase de deseos raros. Si supiéramos qué somos, no quién somos, sino qué somos, no tendríamos esos deseos. Porque si ustedes van a un centro comercial un domingo, está lleno de gente que está comprando cosas que ni necesita, porque cree que sí las necesita. La verdad es que, por ejemplo, Diógenes vivía en un barril con paja y fue el fundador de una corriente filosófica que se llama los cínicos. Yo creo que ya les conté esto antes, ¿verdad? Una anécdota de Diógenes. Diógenes era un hombre muy sabio. Obviamente estaba iluminado y vivía en un barril grande, con paja. Eso era todo lo que tenía, y un banquito para sentarse. Y caminaba durante el día con una lámpara, la famosa lámpara de Diógenes. Y cuando le preguntaban, ¿por qué caminas de día con una lámpara? Decía, porque quiero ver si encuentro a un hombre sabio. Y no lo encontraba y trataba de alumbrar más para encontrarlo. Era un hombre tan extraordinariamente sabio que el dueño del mundo, Alejandro Magno, que ya estaba de regreso en su reino, habiendo conquistado el mundo, era el emperador del mundo, oye hablar de Diógenes y decide ir a visitarlo. Y decidió ir solo, sin sus guardaespaldas ni nada. Y llegó y se presentó frente al barril y Diógenes estaba ahí sentado en su banquito. Entonces le dijo, yo voy a hablar de ti y quisiera platicar contigo y saber qué sabes, etcétera, ¿no? Y Diógenes platicó con él un rato largo. Alejandro estaba maravillado de la sabiduría de Diógenes. Y al final estaba tan contento que le dijo, oye, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Dice que hace las semanas? ¿Qué? Inventa uno. De Brendita. Cecilia, tienes prendido tu micrófono. ¿Puedes cerrarlo? Gracias. Bien, entonces, cuando Alejandro está satisfecho, queda tan contento con la plática con Diógenes que le dice, oye, ¿tú sabes quién soy yo? Sí, le dice Diógenes, sí sé quién eres. Tú eres Alejandro. Y le dijo, sí, pero tú sabes que yo soy el emperador del mundo, todo es mío. Y le digo, también lo sabía. Y dijo, bueno, pues yo te quiero decir que me pidas lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Diógenes lo volteó a ver así, porque Alejandro estaba parado. Y le dijo, ¿de veras me darías lo que yo te pidiera? Y dijo Alejandro, claro que sí, tú pide. Bueno, entonces hazte a un ladito porque me estás tapando el sol. Eso fue lo que le pidió. Imagínense estar así, tan libre de deseos, tan libre de posesiones, tan libre de cosas inútiles, de las que nos rodeamos todo el tiempo. Tenemos más libros de los que podemos leer, tenemos más zapatos de los que nos podemos poner, tenemos más ropa de la que nos podemos poner.
Y hay que pensar en ser un poquito más sencillos, ¿eh? Porque no sabemos y no percibimos qué es lo que nos conviene. Por esta misma cosa es que les quiero enseñar algo el día de hoy. Pero antes, para que estén más concentrados, a ver qué horas son, ya son 8:30. Hagamos 5 minutos de respiraciones contando en la expiración del 1 al 10, desde el jara, ¿sale? Cierren sus ojos, pónganse cómodos y cuenten cuando están expirando. Toman aire. 2. Que el número dure todo el tiempo que están echando el aire. Hasta el 10. Y luego regresan al 1. Vamos juntos.
Ya pasaron 5 minutos. Están mucho más tranquilos, ¿no? Regresen poco a poquito. Recuerden que mientras están contando, pueden venir pensamientos y los tratamos como si estuviéramos abajo del agua y fueran burbujas que pasan. Los dejamos que se vayan y que revienten en la superficie del agua. No tomen ningún pensamiento. Concéntrense en su conteo. Yo les recomiendo que hagan esto unos minutos y luego, con su tomador de decisiones, escojan a su ser de luz para que los guíe y pídanle las cosas que les dije. Y les voy a leer un poquito de algo que les va a gustar. No necesito rellenar un poquito mi pipa. Denme un segundo. Oye, Mariano, mientras los distraigo, fui a buscar los chocolates que decías, los bombones. Ah. Y me encontré que hay sin azúcar, 0 calorías, no trae ninguna etiqueta de grasa. No me digas. ¿Los picar? Ah, ¿sí? ¿De picar? No me digas. Sí, ¿No vienen te- en bolsa. Viene en bolsa. En el Sam's viene en bolsa, viene es chocolate amargo. Ah, pues Cero, pues, cero azúcar, 0 calorías. ¿pero tiene bombón adentro? No, es el puro chocolate macizo. Ah, no, a mí me gusta con bombón adentro. ¿Qué te pasa, Laura? Bueno, pues yo dije, pues puedo pecar sin tanta culpa. Ah, sí. Tú de todas maneras pecas. Ah, sí, sí, un montón, mira. Oye, Laurita, es que el bombón que tiene chocolate es riquísimo. Si te comes más de 4, te sale otra nalga. Porque son muy Ese es el problema, que no me iba a poder comer más de uno. No, pues. Sí. Pero voy a probar ese. Voy a probar ese. Yo nunca me como más de 2. Pero anoche me comí 4 porque me ganó la risa. Y como no tienes nalga, querías tener, ¿no? No me salió. Me sale panza. Como no saben el chiste ese de la novicia que crece en un convento y va a salir por primera vez con un muchacho. Y entonces la monjita que la dirigía dice, bueno, hijita, mira, vas con este muchacho y bueno, a lo mejor te lleva al cine. Y tú vas, muy serio. Y luego te va a querer agarrar la manita. Pues tú te dejas, muy serio. Luego a lo mejor te acaricia tantito por aquí, tú muy serio. Acaba la película y te va a invitar a su departamento y tú muy serio. Te va a querer dar un besito. Déjalo, tú muy seria. Y a lo mejor te trata de agarrar un pecho, pues mira, muy seria. Eso sí, si se te quiere montar, pones muy serio y te vas. Pues la muchacha dan la 1 de la mañana, las 2, las 3 y las 4 no llega y llega toda desgreñada a las 6 de la mañana al convento. Y la madre la está esperando. Y le dice, ¿qué pasó, hijita? Dice, pues mire, madre, pues fue exactamente como usted me dijo, me llevó al cine, yo muy seria, me agarró la manita, yo muy seria, me dio un besito, yo muy seria, salimos, me invitó a su departamento, yo muy seria, me dio un besito,
Yo muy seria, pues me agarró un pecho, yo muy seria, y luego que se me quiere montar y ahí es donde me ganó la risa, le dice. Así que no les gane la risa. ¿Eh? La otra versión es la misma monjita con la misma muchacha, otra muchacha, y le da la misma secuencia, ¿verdad? Y dice, pero si se te quiere montar, no, porque te deshonra tu familia. O sea, al día siguiente el mismo cuento, llega la muchacha toda desgreñada y le dice, pues, ¿qué pasó? No, pues todo lo que usted me dijo. Y ya no les hago el cuento largo, le fue diciendo que ella muy tranquila y etcétera. Y dice, pero que se me quiere montar y que me le monto primero y que le deshonro a su familia. Ni modo. Laurita, ¿tú a cuántas familias has deshonrado? Acuérdate que soy inocente. Sí, pero eso no quiere decir que no hayas deshonrado a alguna familia por ahí. ¿Eh? Nada más a la de mi marido. Bueno, pues le deshonraste a su familia. Bueno, ya no entremos en intimidades de nadie, porque Alejandra va a salir con una lista de gentes a las que le ha deshonrado su familia larguísima. Fíjense, esta lección, una lección muy linda, dice, y fíjense bien porque esto es cierto de cada uno de nosotros, no sé cuál es el propósito de nada. Es una frase muy honda, ¿eh? No sé cuál es el propósito de nada. Y Jesús nos dice, propósito es significado. O sea, equivale a decir, no sé cuál es el significado de nada. Entonces, ¿por qué nada de lo que ves tiene significado? Permítame un segundo, ¿sí? A ver. Entonces, la idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. Porque si no conoces el propósito de algo, no conoces el significado de algo. Porque propósito es significado. Entonces, no sabes para qué es. Y por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo lo que existe, fíjense bien en esta frase porque es la frase clave. Todo lo que existe es para tu beneficio. Todo existe para tu beneficio. Y entonces el paciente que me cuenta que lo secuestraron, que a poco fue para su beneficio. Sí, todo lo que existe es para tu beneficio. Entonces imagínense que nosotros clasificamos las cosas en placenteras y no placenteras. O sea, no conocemos el propósito de nada. Todo lo que nos ocurre es para nuestro beneficio, para nuestro aprendizaje. Todo es todo, incluyendo cosas difíciles que les pasen, pérdidas, accidentes, enfermedades. Todo lo que existe es
para tu beneficio. Y no lo olviden. Entonces, para eso es para lo que ese es su propósito. Ese es su significado. Todo lo que te ocurre tiene un significado, pero tú no lo sabes. Todo es para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Su propósito es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Es para mi beneficio. Lo que veo, todo existe para mi beneficio. Entonces tienen que empezar a reinterpretar todo lo que ocurre para tu beneficio. Si tienen un jefe exigente, si tienen un vecino ruidoso, si tienen un papá que los regaña, es para su beneficio. ¿Sí? Y si les dan de nalgadas, es para su beneficio. Y entonces, al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Es para mi beneficio. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Significado que no tenía. Porque antes no sabías el propósito de nada. Y ahora ya sabes que todo es para tu beneficio. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. ¿Sí? Por eso nos comemos los chocolates, Laurita. ¿Sí? Es para beneficio del ego. Pero todo lo que beneficia al ego no me beneficia a mí. Entonces, estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. ¿Me entienden? Actuamos clasificando las cosas en función de si le gusta al ego o no le gusta al ego. Pero tú no eres el ego. De hecho, el ego es tu enemigo. Entonces, no interpretes las cosas desde el punto de vista del ego. ¿Eh? Esa falsa identificación, identificarse con el ego, no te permite entender cuál es el propósito de nada. Porque entonces preguntas, ¿por qué me pasó esto? Sí, desde el punto de vista del ego no le gustó, pero fue para tu beneficio. Hay un rabino que escribió un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque es para su beneficio. O alguien que diga, yo no merezco esto, ¿por qué me pasa esto? Si yo no he hecho nada. Es para tu beneficio. Es para que despiertes del sueño. Entonces, consecuentemente, no puedes, si todo es para el ego, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo. Que me haga feliz, que sea rico, que encuentre un esposo muy agradable. Todas esas cosas que desea nuestro ego, no nosotros. Entonces, cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que les has asignado al mundo en vez de intentar reforzarlos. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses personales. Pero puesto que no tienes intereses personales, porque no eres tu ego, tus objetivos en realidad no guardan relación con nada. O sea, Diógenes tenía razón. Al abrigarlos, estos objetivos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada.
Antes de que puedas entender los ejercicios que les voy a dejar, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales, sí reconoces el propósito de las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en el nivel superficial. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad. Entonces tú dices, yo sí sé el propósito de un teléfono, ¿cómo que no sé el propósito de nada? Sí, pero fíjate, lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con esa persona. Pues para informarle de algo muy importante. Eso hace que tu contacto, como está juzgado por tu ego, no es significativo. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido en vez de considerarlos como buenos o malos, es la única manera de lograrlo. Otra vez repito esta frase. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, en vez de considerarlos como buenos o como malos, es la única manera de lograr ver su propósito real. Todo existe para tu beneficio. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Es decir, tienes que reconocer que no sabes cuál es el propósito de nada. Y yo les pido que tengan lo que pide Jesús: 6 sesiones de práctica. 6 sesiones chiquitas. Cada una de esas sesiones dura aproximadamente 2 minutos. No es mucho pedir que tengan 2 minutos aquí, 2 minutos allá, 6 veces un día. Es su tarea. Tómenla en serio. Entonces, ¿qué van a hacer en esos 2 minutos? Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy. La idea de hoy es: no sé cuál es el propósito de nada. No sé cuál es el propósito de nada. Luego mira a tu alrededor y deja una sensación que puedas tener. Espérenme. No, perdón. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. Luego, mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención. Estés lejos o cerca, sea importante o no importante, humana o no humana. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto, así seleccionado, di, por ejemplo, no sé para qué es esa silla, no sé para qué es ese lápiz, no sé para qué es esta mano. Dilo lentamente sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de la misma manera. 2 minutos. 2 minutos en los que repito, no sé cuál es el propósito de nada. Entonces, mis 2 minutos empiezan repitiendo. No sé cuál es el propósito de nada. Luego abro los ojos y digo, no sé cuál es el propósito de este encendedor. No sé cuál es el propósito de este reloj. No sé cuál es el propósito de esta libreta. Lentamente. Y terminen sus 2 minutos. Esto va a cambiar algo dentro de ustedes. ¿Sí? Y hagan esos 2 minutos 6 veces en el día. A lo mejor hacen 2 minutos cuando despiertan, a lo mejor 2 a media mañana, 2 antes de comer, 2 después de comer, 1 a media tarde y 1 en la noche. Son 2 minutos, hombre. No toma nada.
¿Entendieron? ¿Sí? Primero repiten la frase, no sé cuál es el propósito de nada. Repiten esa frase con sus ojos cerrados. Abren los ojos y lo que vean, dicen, no sé cuál es el propósito de esa silla. No sé cuál es el propósito de esa lámpara. Y acaban sus 2 minutos de esta manera. Y lo hacen 6 veces. Y la próxima semana me van a decir qué les ocurrió. ¿Alguien no entendió? ¿O sí es tan claro? Yo no entendí. ¿Dora Salmerón? ¿Sí? ¿Tú no entendiste? No. Ah, bueno. No me entendí. 6 veces debemos hacerlo. ¿Qué? 6 veces debemos hacerlo. 6 veces 2 minutos. 2 minutos, pero es que me distraje y no le entendí. A ver, cuando empieces tus 2 minutos, repites la frase que les enseñé hoy. No sé cuál es el propósito de nada. Con tus ojos cerrados. Abres tus ojos y lo que veas, dices, no sé cuál es el propósito de ese libro. No sé cuál es el propósito de esa lámpara. No sé cuál es el propósito de ese sofá. Hasta que terminen los 2 minutos y ya acabaste. Una vez. Lo vas a hacer 6 veces. Ok. ¿Ok? Sí, ya, te entendí. ¿Cuántos días? ¿Eh? ¿Cuántos días? Un día. Un día. Dentro de hagan las 6 veces en un día. No hagan una un día y luego otra otro día y así. No, no, no. 6 veces en un día. ¿Cuál día? El que quieran. Nos vemos el jueves y me van a decir, yo hice esto y experimenté esto. Ok. Sandra va a ver cuál es el propósito de estas papas que me estoy comiendo. Ok. Y no vayas a salir con que engordar, porque no sabes el propósito. ¿Cuántos cachetes tienes? ¿No? Yo puedo. No sé cuál es el propósito de que se coman las papas. ¿Sí? ¿Cuál? No sé el propósito de nada. Alguien podrá decir, pues el propósito de que como me coman las papas es que me salgan más cachetes adelante y atrás, ¿verdad? O se le quite el hambre, ¿verdad? Pero se le quita el hambre. no sabemos nada. Pero no sé el propósito de nada. No sé el propósito de nada. Y después sí. ¿Y después sí? ¿Cómo que después sí? Porque sí. No, es cierto. No sé cuál es el propósito de estas galletas. No sé cuál es el propósito de este bistec, ¿no? Ajá. De este foco. Si se aparece tu marido, dices, no sé cuál es el propósito de ese señor. A ver, Mariano, entonces son 2 minutos con los ojos cerrados y preguntamos cuál es el propósito. No, cierras los ojos nada más para decir, no sé cuál es el propósito de nada. Luego abres los ojos y empiezas a ver cosas y dices, no sé cuál es el propósito de lo que veas. Ok. Durante 6, pero no vuelvo a cerrar los ojos ni nada más 6 veces, ¿o sí? 6 veces los tengo que cerrar. Si quieres hacer ojitos así, mira. Ajá. Hazlos. Ok. Pero el chiste es que veas cosas y digas, no sé cuál es el propósito de esto. Ok. Y yo les voy a decir qué intenta esto. Intenta aflojar un poquito el sueño. Ok. Pero vamos a ver cómo les va. Como ya dieron las 9, me despido deseándoles a todos una linda semana llena de perdón.